Cuando tengo todos esos problemas de la vida, de que mi esposo es infiel, llegan las soluciones a mi vida, que es ir a los brujos. Y empieza mi vida a ser, entre comillas, algo mejor. Pasa el tiempo y todo lo que el brujo decía yo hacía. Y me dijo algo pues muy terrible, que él algún día tendrá que pagarla. Dice la palabra del Señor en el profeta Jeremías, capítulo 1, versículos 7 y 8. Y me dijo Yahvé, no digas soy un muchacho, pues a donde quiera que yo te envíe irás, y todo lo que te mande dirás. No les tengas miedo, pues yo estoy contigo para salvarte. Hermanos y hermanas, Dios les bendiga. Yo soy el Padre Bernardo Moncada y les doy la bienvenida a una edición más de mi programa Vidas que dan fruto. Hoy les traigo un testimonio muy hermoso. Está conmigo la hermana laica María Emma Zapata Cortés. María Emma, bienvenida a mi programa Vidas que dan fruto. Buenas tardes, Padre. Gracias. Pues María Emma, qué bendición tenerla aquí en mi programa. Muchas personas que nos están viendo en este momento se estarán preguntando, bueno, Padre, ¿y quién es María Emma? Y esto me da a mi pie, oportunidad, ocasión, para formularle la primera pregunta de mi programa. ¿Quién era María Emma antes de conocer a Jesús? María Emma, antes de conocer a Jesús, viene de una familia común y corriente, una familia humilde, de padres separados, una familia de 9 hermanos, soy la quinta, y muy lejos de Dios. Mis padres no acudían a la iglesia, no iban a misa, y ahí fuimos creciendo, sin Dios. Mi vida empieza a cambiar, bueno, mi vida sigue trabajo, estudio, apoyo a la familia, que es lo básico que se requiere en un hogar, y sin Dios. Siempre eso es lo que me inquietó en mi vida, porque Dios estaba muy lejos. Nuestras eucaristías eran de sociales, de un difunto, de un matrimonio, de un bautizo, básicamente. Aproximadamente a los 21 años se enferma mi mamá. Bueno, ella venía enferma de otras cosas, pero se enferma gravemente y yo tenía aproximadamente 21 años cuando ella fallece. Y ahí empieza María Emma como a sufrir más, a sentirse sola. Pues mi papá vivía aquí en Bogotá, pero estaba lejos de nosotros. En ese tiempo que ella se enferma, yo estaba de novia y ya me iba a casar. Mi mamá con su sabiduría me decía, no se case. Entonces, bueno, le hice caso en ese momento. Mientras tanto se agravó, se murió. Después de que ella fallece, a los 6 meses decido casarme, pensando que iba a encontrar todo. Creí que estaba enamorada, pero bueno, me caso y vengo a encontrarme con un esposo infiel, con inseguridades. No había maltrato físico, pero había otra clase de engaño, de mentira. A los 3 meses de mi matrimonio quedó embarazada de mi primer hijo y él sigue siendo infiel. Yo le trato de perdonar a medias y siempre aún sin Dios en mi corazón, porque pues tenía un matrimonio sin Dios. Ahí sí que de vez en cuando iba a misa. Sigue pasando la historia, sigo trabajando, sigo atendiendo un esposo, luego llega mi primer hijo y pues ya hay más cosas que hacer. Los sacramentos que yo vivía con mis hijos eran los que había que hacer habitualmente porque había que hacerlos, no consciente de que debía bautizarlos, sino porque hay que hacerlo. Entonces, bueno, ya llegó el bautizo de mi primer hijo y sigue la vida, el esposo sigue siendo infiel, yo tratando como de sobrellevarlo porque mis hijos tuvieran un papá, que crecieran con un papá presente, pero en realidad estaba más ausente que presente. Pero bueno, sigue nuestra vida. Sigo trabajando, trabajé en una empresa 29 años, tuve la oportunidad que era medio tiempo y podía dedicarle tiempo a mi hijo. A los 4 años encargo mi segundo hijo y bueno, nace otro varón, son 2 hijos y sigue la vida trabajando y sin Dios. Cuando tengo todos esos problemas de la vida, de que mi esposo es infiel, llegan las soluciones a mi vida, que es ir a los brujos. Alguna persona me dice, vaya a tal Un mal parte. consejo de alguien que le dice, vaya donde esta persona Donde esté un brujo. señor que le va a ayudar. Esa es la expresión siempre. Un señor, allá no me dijo el brujo, sino vaya donde un señor. Y pues uno sin Dios, yo estaba pues muy fácil de ir allá. Y empiezo a buscar soluciones allí.
que haga esto, que se tome esto, que le haga esto al esposo, que y empieza mi vida a ser, entre comillas, algo mejor. Era muy por encimita las soluciones, y bueno, sigue la vida. Este brujo me manda donde una bruja, que era una señora, que leía el tabaco y que haga esto, y que unte esto, y seguía mi vida. Siempre buscando las soluciones. En ese caminar, una vecina mía muy querida, siempre que iba a mi casa, veía la sábila colgada, ella sentía que yo estaba haciendo mal y me decía de una y de otra manera: María Emma, no haga eso, María Emma, vaya a misa, María Emma, vaya al grupo de oración, y María Emma no iba. Pasa el tiempo y una hermana de mi esposo, al vernos tan re mal, nos lleva a otro brujo. Pero pues ya como era la hermana, fuimos, allá duramos siendo un tiempo y las cosas peor. Pasa el tiempo y todo lo que el brujo decía yo hacía, pero ya no le tenía ni fe al brujo. Dejé un tiempo de ir y vuelvo y retomo ir donde ese señor, y él trata de ayudarme y me dice un día: yo creo que ya no hay nada más que hacer, yo no le puedo ayudar más. El brujo le dijo. El brujo me dijo: ya no más, ya María Emma, yo no le ayudo más, y no vuelva por allá. Más bien lo que usted se ha de gastar en venir a esos lugares, usted más bien coma bien, aliméntese, le gusta a sus hijos, póngase bonita. Y me dijo algo pues muy terrible, que él algún día tendrá que pagarla. Y pues yo lo vi como que bueno, por desgracia está bien. Entonces no volví por allá a los brujos, padre. Y mi vida sigue. Intentaba yo perdonar a mi esposo de una u otra manera, él se portaba bien unos meses, volvía y recaía, volvía y bebía, y volvía a ver el dolor en la casa, y pues yo iba al minuto de Dios, a buscar de Dios, empecé a ir al grupo de oración. Es cuando empieza mi cambio de vida. Pues María Emma, esto me da mi pie para hacer la segunda pregunta del programa, y es: ¿en qué momento usted tiene el encuentro personal con Jesús? Usted viene de los brujos, de buscar la solución lejos del Señor, lejos de la Iglesia Católica, lejos de cualquier tipo de religiosidad, buscando su solución en los brujos, porque es el consejo como más contemporáneo. Y quisiera yo detenerme un momentico aquí, antes de seguir a la segunda pregunta o desarrollarla. Es que siempre que una persona tiene un problema, busca la solución más inmediata, y a veces la solución más inmediata es el brujo, el amuleto, el fetiche, el talismán, el riego, el entierro, claro. Y terminan cometiendo grandes errores. Sí, padre. Entonces, en ese momento de desespero, de soledad, tal vez de decepción de su esposo, ¿usted cómo se encuentra con Jesús? Mi encuentro con Jesús es esa última persona que visitábamos. Nos pone a hacer una tarea que teníamos que ir a quemar en la madrugada unas cosas que nos había dado. Yo realmente, padre, vivo en el barrio, no sabía que era la parroquia en tal parte, pero nunca iba. Entonces fui una tarde que fue para mí muy importante, fue el 6 de junio del año 96, como a las 5:30 de la tarde, a buscar el lugar donde yo iba a madrugar a quemar eso, para terminar ahí la tarea que había dicho el Señor. Me encuentro con la sorpresa que llego a la parroquia, al parque, cerca hay un parque, una cancha de fútbol donde yo iba a hacer eso, cuando veo mucha gente en la parroquia. Pues como yo no iba, a mí me sorprendió ver tanta gente, y le pregunté a una señora que por qué había tanta gente, una señora mayor, una abuelita. Y ella me dijo: hija, lo que pasa es que estos son desobedientes y son incrédulos. Hoy están amenazando que vienen a marcar los niños, que tal y tal cosa, y ellos no los han bautizado, y eran niños de todas las edades. Curiosamente, ahí hay una capillita al lado de la parroquia, y ahí celebraban esa tarde la misa, y yo me entré a misa, porque pregunté a qué hora vino, ya a las 6:30 era la misa, me entré a la Eucaristía y claro, no comulgué, no entendí mucho, pero entré. Cuando se termina la Eucaristía, le pregunto a una persona que a dónde era el grupo de oración, me dice: allá al fondo, y ya ahí mismo me pasé el grupo de oración. Como tenía tanta oscuridad, mira, yo me hice en la parte de atrás, empezaron a hacer alabanza, y desde que empezaron a hacer alabanza, María Emma llore y llore y llore y llore. No paraba de llorar, y como que me avergonzaba de llorar, pero seguía llorando. Cantaban algo, a mí me llegó una canción, Si tuviera fe por un granito de mostaza, y yo lloraba, y lloraba. Y bueno, así siguió la historia, ya se terminó el grupo de oración. Ese día se habló de no adorar ídolos, de no ir a los brujos, de no ir a esas cosas. Y cuando estaban haciendo las lecturas, a pesar de todo, yo sentí que me hablaban a mí.
Se termina la oración, la directora del grupo me da un abrazo, me dice bienvenida, todos me encantan y pues fue una bendición llegar allá. Salí empapada de lágrimas y llego a mi casa y recojo todo lo que yo misma había llevado a mi casa. Claro. Y lo echo en un costal así de grande y lo lleno y saco a la calle. ¿Cuántos años yendo donde los brujos? Muchos años, padre, realmente muchos años. ¿Cuánta cosa había llevado usted a su casa? No, eso yo tenía de todo, ni para qué le cuento. Y sacó todo eso. Todo lo que pude en ese momento, lo que me acordé, lo eché en el costal y en cambio ir a quemar los de Mesa Brujo, lo saqué esa misma noche. Realmente, padre, cuando se estaba quemando eso, yo lloraba mucho, temblaba, me dolía la cabeza, me dieron náuseas. Bueno, y ahí es donde empiezo a tener el encuentro con un Dios amor, que al entrar yo al grupo de oración siento que hay gente que me tuvo en cuenta. Y bueno, ahí sigue mi proceso, ya al otro día en la tarde voy a la parroquia, compro la Biblia y empiezo a leerla a mi manera, porque pues uno, no sé, bueno, leía lo que Dios ponía en mi corazón y no sé, porque Dios era maravilloso, me hablaba cosas muy concretas, como que me felicitaba, como que me amaba y bueno, y empezó a ir. Mi amiga, la que me invitó al grupo de oración, me ha invitado tantas veces, se aterró de que yo hubiese botado esa sábila y todas esas cosas y me felicitó. Y me dijo, mañana lo va a llevar a un grupo de oración que va a ser temprano para que usted no descuide a los niños, porque realmente esa noche llegué como a las 10. Y me llevó al otro día a un grupo más cercano a la casa, que era de 3 a 5, igual. Llegué a ese grupo y lloré, y lloré, y lloré, y lloré, y me oraron, todos me pusieron las manos, y yo lloré como una Magdalena. Y ahí sigue teniendo el encuentro, el amor al Señor, empecé a caminar al Señor, entonces empecé a buscar grupos que no me afectaran el tiempo de trabajo ni mis hijos. Intentaba, entonces consigo uno en el Minuto de Dios, allá iba, me gustaba, cantaban, bailaban y lloré. Parte de mi sanación fue mucho llanto. Ese tiempo dura más o menos año y medio. Iba a vigilias, quería hacer cursos, bueno, me empecé como a enamorar del Señor. ¿Y los sacramentos, la confesión, la Eucaristía? Sí, ahí empecé ya con el grupo. El segundo grupo que fui, la directora me llevó a un lugar allá al sur, donde un sacerdote muy chévere que vamos a confesarnos y allá empecé la confesión. Y pues con mucho miedo, porque uno le da miedo decirle al padre tantas cosas, pero le conté lo que más pude, hasta me regañó, porque la mayoría de la confesión fue hablar de mi separación, de mis heridas con mi esposo. Y él me dejó hablar un buen tiempo y me dijo, ya acabó, no se vuelva a confesar así. La confesión es sus pecados y no los del otro. Sí, eso sí. Y usted se queda ahí donde la dejó su esposo y Dios verá si se lo devuelve, usted póngase en las manos de Dios y que si usted se porta bien y es obediente, va a tener unos hijos maravillosos. No quiero que algún día venga a decirme que sus hijos están equivocados de camino, que están en las drogas o en cualquier cosa. Y padre, sigue la vida así, enamorada del Señor, buscando, buscando, hasta que un día en mi trabajo pasa una amiga mía y me pregunta que cómo seguía de mi leche, porque yo producía leche materna y mi hijo ya tenía casi 6 años, mi hijo menor. Y yo pues le digo, pues todavía produzco la leche. Y tomaba medicamentos de la EPS y me dijo, mire, esa es la dirección de un doctor. Vaya que él no cobra consulta. A mí me llamó la atención que no cobraba consulta. Y me voy y llego allá al lago, me pierdo, me subo, me bajo, no encuentro, es decir, no encontraba ni para arriba ni para abajo, me pasaban para la autopista para abajo. Al fin llego, 1 hora y pico después de haber buscado, y la secretaria toda querida me dice, esa es su ficha para que cuando el doctor acabe la oración, la atiende, pero suba la oración. Y yo subí por obediencia. La sorpresa cuando veo que el director de la comunidad está orando como con unas 6 personas, en un silencio chévere, y yo me quedé mirándolo y él con todo el amor me dice, ven, sigue. Para mí eso fue como lindo porque a mí nadie me tenía en cuenta, entonces bueno, entro, él me dice, acomódate, no sé qué, sé cuándo. Todo hacía caso menos cerrar los ojos porque pues la oración era profundizar y yo, como en un pasado yo lo había cerrado para otra cosa, yo pensaba también cosas que fuera lo mismo. Trato de cerrarlos en un momento dado y él me impone las manos y yo me caigo. Nunca me ha caído en ninguna parte, solo era llorando y ya me caigo. Me caí como a las 3 de la tarde con la imposición de las manos del doctor y empieza mi proceso. A las 6:30 de la tarde me levanté, había llorado, había gritado, me dolía la cabeza, hablaba en voces raras, gruñía, vomitaba, tosía, muchas cosas manifestaciones terribles. De una liberación. Todo lo que yo había ido, manifestaciones de una liberación. Pues bueno, ahí ya se termina en ese momento y ya pasó a la consulta médica que yo iba, porque yo iba, y entonces él me pregunta,
que qué creía que me había pasado. Entonces yo le básicamente me caí y no sé qué me pasó. Es que el Señor te ama y empezó un proceso fuerte de liberación en ti. Y yo pues, y eso, entonces me explica él, es por haber ido a los brujos, todo lo que te contaminaste. Y yo con él no iba a cruzar ninguna palabra, solo yo subí, él me dijo que siguiera. Entonces pues, se vuelva y llore, y seguía llorando. Y él intentaba pues hacerme entender que tenía que empezar a ser obediente en todo, que me volviera a confesar, que empezara a ir a la Eucaristía, que visitara al Santísimo. Y entonces yo pensé que eso era 1 o 2 o 3 veces y ya. Y le digo, bueno, ¿y cuántas veces son? Dijo, el tiempo del Señor. Y empecé ese tiempo y para la gloria del Señor pude ir todos los días de lunes a viernes. Ya aparecía una foto allá en el mismo lado siempre y ya me sentía amada por esa comunidad. Y empecé a ir el lunes, el martes, y ya yo terminé nada rendida de cada liberación, pero la idea era salir. Mi proceso empieza así y dura 8 meses. 8 meses en liberación. 8 meses de lunes a viernes. Uy. Los sábados no iba porque no había. Iba y ya empecé a ir a mi Eucaristía, ya frecuenté cada 2 meses o cada mes y medio la confesión. Y había también a veces confesiones como repetitivas, ¿no? Porque como que el mal genio y todas las cosas. Y bueno, empieza mi proceso queriendo ya terminar. Y cada día había un día muy difícil, de mucho dolor, mucha migraña, insomnios. Y antes de que yo fuera a ese proceso me pasaban cosas en mi casa, pero ahí como que me pasaban más, que me apagaban la luz, que me prendían la luz, y como que yo había días que decía, bueno, por ahí en el tercer mes o cuarto, pero entre más oro, peor veo las cosas, menos dinero, no me alcanzaba, me endeudé un poco, no mucho, que no soy amiga de las deudas, eso sí. Y seguí mi proceso, y el doctor pues siempre me daba la esperanza que iba bien, que siguiera, pero en el 4.º mes me dice, mi corazón, tienes que ir a misa por la mañana y por la tarde. Y yo pues bueno, sí, casi iba a empujones en la mañana, pero Dios me regaló la bendición de poder ir por la mañana y en la tarde, y así a través de la Eucaristía, de la visita al Santísimo, seguía mi proceso cada día mejor. En un lugar de fuera de Bogotá creo que fue mi última liberación fuerte, o no tan fuerte sino maravillosa, fue fuera de Bogotá, de un padre. Y después de esa liberación no me volví a caer, dormía bien y empieza mi vida a hacer otro cambio. Es cuando llego a la comunidad el lunes, yo vi el sábado la oración de ese padre, voy el lunes a la oración normal porque yo ya lo tenía por costumbre. Y él me pregunta, ¿cómo te fue? Yo, bien, bien, pude hacer el rosario porque ni podía, pude hacer el rosario bien, pude cantar en el bus, y él me dice que ese día no me iba a orar. Entonces yo me pregunto, ¿y por qué no me iba a orar? Dijo, pon tus manos al cielo y entrégalas al Señor. Y yo le obedecía. Y ya empezó él a enseñarme, a indicarme cómo orar por otra persona. Pero realmente yo nunca creí que Dios tuviera esa misericordia y nunca pensé que yo pudiera ser útil a Dios. Yo pensé hacer mi proceso, terminarlo, seguir siendo mamá y seguir mi vida. Seguir siendo una empleada donde yo trabajé muchos años, que fue una bendición, pero pues Dios tuvo su tiempo ahí, 29 años, trabajé allá. Y empiezo a darme cuenta que ese día oro y cierro los ojos para orarle a la persona, abro los ojos y la señora no estaba. Yo volteo a mirar al director, le digo, la señora se fue, y me dice, no, mírala ahí. Se había caído, entonces el doctor se pone muy feliz y me dice, mira, el Señor te ha dado muchos dones y hay que ponerlos al servicio de Dios. Y yo, ¿y cómo se hace eso? Tú tranquila que el Señor te llevará. Y ahí empieza pues empiezo a hacer más, a cuestionarme de mi entrega más a la Eucaristía, porque ya no es María Emma la que iba a colaborar, sino ya el Jesús que vive en mí. Entonces empiezo a comulgar con más amor, con más entrega, a cuestionarme más del rosario, a leer más la palabra y a intentar ser feliz, porque eso yo no lo tenía, Padre. Yo no tenía, ya empiezo a ser más feliz y empiezo con esa sed de Dios, a leer más la palabra y la vida empieza a cambiarme maravillosamente. Cuando pongo a mi Señor por delante, de primeras. En usted se cumple la palabra de Romanos 5:20, donde dice, donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia de Dios. Amén, Padre. Así y esto es. me da pie para formularle la tercera y última pregunta de este programa es, María Emma, ¿usted cómo le sirve a Jesús?
Todos los días de mi vida me levanto y lo primero es organizarme, ir a la Santa Eucaristía. Amén. Recibirlo, la labor que Dios me regaló en esta comunidad, porque después termino sirviendo maravilloso en la comunidad. ¿Cómo se llama esta comunidad? La comunidad donde pertenezco se llama Comunidad Virgen del Perpetuo Socorro. Es la comunidad fundada por el doctor Rodrigo Escayón. Rodrigo Escayón es el director de la comunidad y él es el que me ha guiado y vivo muy feliz. Y empiezo a servir allí con cosas muy sencillas, haciendo cosas muy sencillas. Y cuando me doy cuenta es que el Señor me va poniendo como más tareas, donde también se dice que donde uno es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. En lo mucho. Entonces mi labor que Él me asigna, o Dios me asigna a través de la comunidad, es visitar las familias que van a la comunidad, aquí en Bogotá. Entonces tengo una agenda, tomo sus datos y coordino. Al principio me costaba como coordinar las visitas porque los de Suba querían, los de Río Negro, los del norte, los del sur, los de Bosa, y uno quisiera ir a todos ya, pero pues había que pedirle al Espíritu Santo. Y empiezo a pedirle, bueno, Señor, ¿y eso cómo se hace? Organizar por sectores de Bogotá, llamarlos, coordinar una cita y irlos a visitar. Entonces todos los días visito familias y también tengo 2 días a la semana que voy a la comunidad los miércoles y los primeros sábados del mes. Y aparte hacemos congresos, también apoyamos los congresos, tenemos oración de niños, también la apoyo. Y mis visitas a las casas son maravillosas, ocurren cosas lindas, maravillosas. Cuénteme algo, ¿qué ha pasado en la casa? En casas, algún día me llama una señora y me dice, María Emma, necesito que venga a orar a mi casa, y vive fuera de Bogotá. Le dije, bueno, vamos a coordinar. Bueno, llegó el día de la visita, es Santa Sofía, Boyacá. Es una señora que acaba de tener un bebé, tiene 1 mes de nacido y ya los médicos lo tenía todos los 30 días hospitalizado, desde que nació. Se lo entregaron y el niño no paraba de llorar todos los días. Desesperó a los médicos, desesperó a todo el mundo. Y llego yo a orarle al niño cuando tenía 1 mes, como 40 días de nacido, a su casa allá en Boyacá. Se reúnen los abuelos de los niños, la mamá y el papá, y un hermanito mayor que tenía. El bebé, pues con 40 días de nacido, era un angelito, un niño muy pequeño, pero no paraba de llorar, y llorar, y llorar, y no había explicación. Algo que le decían que tenía neumonía, pero eso no era para que llorara así. Hicimos la oración, le pongo las manos, le pongo aceite bendito, se lo entrego al Señor, y el niño se duerme y empieza a mejorar. Cuando el niño tenía 6 meses, vuelvo a orarle, aparte que lo tenemos en oración todo el tiempo, con la mamita, y voy a los 7 meses, el niño ha mejorado bastante, por lo menos ya dormía, comía pecho, porque eso no lo hacía antes. Y a los 7 meses vuelvo y volvemos, le oramos. El niño se llama Alejandro, hoy tiene 10 años. Está bien, está en el colegio, es súper inteligente. Y bueno, después pasa otro milagro en esa familia, eso fue hace poquito. Me llama ella y me dice, María, me estoy embarazada para su 3er hijo. Pero los médicos me dicen que debo abortarlo, porque el niño viene mal, que no ha crecido, creo que tenía como 1 mes y medio, y no tenía el crecimiento adecuado según los médicos. Entonces yo le dije, no señora, vamos a orar. Usted allá en su Santísimo, yo acá, las citas allá, y nos ponemos a orar, a orar, a orar. Y ya fue su 3er mes, no, que tiene que abortarlo, en el 4º mes, mejor dicho, cambiaba de médico, de pueblo, porque allá hacían pueblitos, pero todos eran con la idea de que lo sacara. Y pues para la gloria del Señor, ya 6º mes, 7º mes, siguió el niño, ya los médicos, bueno, te verá. Y ella lo tiene, todo el tiempo ya, bueno, ya lo va a tener por cesárea, porque usted es por cesárea y por cesárea. Y nos pusimos en oración, y ya voy al 8º mes a orarle, ya tenía 8º mes de gestación, estaba muy hinchada, tenía muchos problemas como de retención de líquidos y eso, pero oramos. Y Dios le regala un niño maravilloso, se llama David. Amén. Tiene 10 meses hoy. En estos días, el 19 de este mes, cumple 10 mesecitos y está perfecto, creo que es más grande que el anterior. Y ella feliz con su hijo, pero eso también la llevó a ella que a través de ir al Santísimo le creyera al Señor que su hijo iba a nacer sano. Ese es un caso así que me cuestionó porque fue como en secuencia apoyándola en oración. Y así muchos familiares de ella han llegado al Señor. Otro caso de un señor que llega hace unos años a la comunidad, tal vez 8 años, lleno de granos, brotado, le han hecho un maleficio y pues nadie daba nada por él. Y él empieza con mucha dificultad porque no tenía empleo, muy enfermo, a asistir a la oración y tengo la oportunidad de ir a visitarlo a su casa varias veces, a orar por él, realmente no la casa de él, sino una familiar de él, porque él no tiene ni casa. Y voy, le oro
era impresionante, humanamente era impresionante. Y yo le decía al Señor, dame fuerzas porque eran unos granos que impresionaban. Y le oré como 2 veces y el Señor empezó a tener recuperación. Hoy en día lo he visto en la comunidad, sano, mejor, sonríe, porque antes ni sonreía. Y eso es uno de los casos que también se apoyó y el Señor también puso de su parte. Amén. Sí, Padre. Pues qué pastoral tan bonita la que le ha regalado el Señor. Y si alguien quiere comunicarse con usted, de pronto hablar, pedirle un consejo o tal vez una oración, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Cómo se comunican con María Emma? Bueno, a través de mi celular y WhatsApp, 320-219-6721. Sabiendo que los que estén fuera de Colombia tienen que poner más 57 320 219-6721. Solamente ese es su, Ese es su mi número y mi y WhatsApp. su WhatsApp. Sí, Padre. Mensajes, texto, cualquier invitaciones dentro, fuera Claro del que país. sí. Usted es misionera, acompaña al doctor Rodrigo, donde también él vaya y donde lo nos invite. lleva a la comunidad Allá con va todo el amor. predicando con el Señor. Ahora, María Emma, un consejo para todas las personas que en este momento nos están escuchando, nos están viendo y necesitan de una palabra que Dios ponga en su corazón. Claro, Padre, consejo. Esposas, madres que me escuchan, nunca vayan a esos lugares. Siempre hablen con el Señor, confíen en Él y búsquenlo a Él primeramente. Ni siquiera a las amigas, siempre primero Dios. Y Él le da la respuesta en el tiempo. Y no buscar esos lugares que yo busqué por estar lejos de Dios, porque eso no trae nada bueno. Entonces, el consejo de María Emma para ustedes que me escuchan es primero Dios, segundo Dios, tercero Dios. Amén, María Emma. Gracias, Muchas Padre. gracias, María Dios lo Emma, por bendiga. acompañarme en este programa Vidas Claro que que dan sí, fruto. con todo gusto, Yo Padre. sé que su vida va a dar mucho fruto, Amén, porque Padre. allá hay mucha gente que está cometiendo el error que usted cometió. Sí, Padre. En lugar de ir a buscar a la iglesia, los sacramentos a Dios, se van para del enemigo y cometen grandes errores. Y al escucharla a usted, están abriendo los ojos, sabiendo que no tienen que ir donde los brujos, sino tienen que buscar es de Dios. Mis hermanos, con este testimonio hemos llegado al final de este programa, Vidas que dan fruto. No me puedo ir sin darle la bendición, pero antes de la bendición, yo quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal. Si usted es nuevo, por favor, suscríbase a mi canal. Estamos rumbo al 1.000.000 de suscriptores y necesitamos de su suscripción para poder lograrlo. Y quiero ahora, mis hermanos, bendecirlos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Amén. Nos vemos en una próxima misión de Vidas que dan fruto.